¿Sabías que hay una propiedad en Barcelona que está a punto de decidir, en los próximos días, si se vende para siempre? Y no es un rumor de redes ni un cotilleo más. Es un proceso legal que ya está caminando dentro de un juzgado y que va a definir algo que muchos pensaban que iba a quedar congelado para siempre. Esto no es un conflicto de pareja, no es un ya no se hablan, ni un están enfadados. Esto es una estructura de copropiedad que se activó y cuando eso pasa, ya no hay espacio para sentimientos, ni para pausas, ni para acuerdos que se alargan eternamente. Todo entra en fase de ejecución. Y cada decisión, a partir de ahora, tiene consecuencias reales. Lo más fuerte de todo, esto no se quedó en palabras, ya está dentro del sistema judicial, con una dirección clara que no se puede frenar. Y lo que viene en este caso es todavía más intenso, porque apenas está entrando en su momento decisivo. Si te gustan las historias contadas tal como son, sin maquillaje y sin filtros, este es tu sitio. Aquí no suavizamos nada de lo que pasa detrás de cámaras. Así que dale a suscribirte ahora mismo, porque lo que te voy a contar en los próximos minutos va a generar mucha conversación y no te vas a querer perder ni un detalle. Vamos a poner esto en contexto, porque hay mucha gente confundiendo este tema con un drama sentimental, cuando en realidad es pura estrategia legal y económica. Lo que está pasando con esta propiedad en Barcelona no es una pelea de expareja como muchos quieren simplificarlo. Es un proceso de copropiedad. Dos partes tienen derecho sobre el mismo inmueble, y la ley en estos casos es clarísima. Cuando una de las dos partes decide romper la inercia y forzar la división del bien, se acaba cualquier posibilidad de bloqueo indefinido. A partir de ahí solo quedan dos caminos: 1, comprar la parte del otro, o 2, vender la propiedad completa y repartirse el dinero. Sin interpretaciones románticas, sin negociaciones eternas que congelen todo durante años. Durante mucho tiempo, todo el mundo asumió que este tema se iba a quedar parado, que el peso de la historia compartida iba a frenar cualquier decisión drástica. Pero esa lectura falla cuando no entendemos algo clave. Las personas cambian la forma en que deciden con el paso del tiempo, y llega un punto donde lo emocional deja de tener poder sobre lo estructural. Cuando eso pasa, ya no importa lo que se siente, importa lo que hay que hacer para cerrar capítulos. Hubo intentos de arreglarlo en privado, hubo propuestas de compra que no llegaron a nada porque no se ponían de acuerdo en el valor. Se intentaron fórmulas intermedias para evitar un conflicto mayor. Pero nada funcionó, porque cuando las posturas se endurecen, cada parte defiende su propio escenario, y el tiempo, en lugar de resolver las cosas, las complica más hasta que alguien decide activar el mecanismo legal completo, sin más rondas de conversación. Y aquí está lo importante: el proceso ya salió del terreno de las charlas privadas y entró en terreno judicial. Eso significa que ahora los plazos cuentan de forma estricta, y cada movimiento tiene un impacto directo en el resultado final. El desenlace ya no depende de expectativas, ni de lo que la gente cree desde fuera. Depende de algo mucho más frío: capacidad real. Y ahora viene la parte donde todo se vuelve mucho más serio. Lo que está pasando ahora mismo ya no es una amenaza ni una posibilidad lejana, como se pensaba al principio. Es un proceso activo que entró en su fase más delicada. Porque cuando un juzgado activa los plazos reales de una copropiedad, todo lo que antes eran conversaciones e intentos informales se convierte en una carrera contra el tiempo, donde cada día cuenta. Y en este caso, la presión no viene del ruido mediático, viene de la estructura legal, que obliga a resolver algo que llevaba años congelado entre negociaciones fallidas y expectativas sin ningún soporte real. Aquí es donde todo cambia de tono. Lo que antes parecía un conflicto emocional ahora se convierte en una ecuación puramente económica y jurídica, con solo dos resultados posibles. O una parte consigue el capital suficiente para comprar la parte de la otra al precio que determine la valoración oficial, o la propiedad se pone en el mercado y se liquida para repartir el dinero entre ambos. Suena frío, pero así funciona el sistema cuando ya no hay acuerdo posible entre dos personas que agotaron todas las vías anteriores. Durante años, se vendió la idea de que esto se iba a resolver poco a poco, que siempre habría una última conversación o un ajuste de cifras que mantuviera todo fuera del conflicto abierto. Pero esa lectura ignora algo clave: cuando las posturas se endurecen, lo que falla no es la comunicación, es la confianza entre las partes. Y cuando esa confianza desaparece, el sistema legal deja de ser un respaldo y se convierte en el único árbitro posible. A partir de aquí, lo que importa no es la historia previa, ni lo que se cuenta puertas afuera.
Lo que importa es la capacidad concreta de responder a un requerimiento económico dentro de un plazo definido. Porque el juzgado no evalúa sentimientos ni interpretaciones, evalúa hechos verificables, disponibilidad de capital, valoración del inmueble y voluntad real de comprar la parte correspondiente. Si esa voluntad no se traduce en dinero sobre la mesa, el sistema avanza automáticamente hacia la venta del inmueble, sin necesidad de que nadie más esté de acuerdo. Y aquí el análisis se pone incómodo, porque durante mucho tiempo se construyó una imagen pública de estabilidad económica impecable alrededor de uno de los implicados. Pero cuando se revisan los movimientos reales detrás de esa imagen, aparece un panorama mucho más complicado, inversiones que no dieron el retorno esperado, expansiones que necesitaron más dinero del previsto, y proyectos que todavía están en fase de consolidación sin garantía de rentabilidad inmediata. Y eso complica muchísimo la capacidad de reacción cuando lo que se necesita es liquidez rápida y en grandes cantidades. No es especulación ni interpretar gestos. Es entender cómo funciona la presión financiera cuando se mezcla con un proceso judicial que tiene fecha límite. Porque ahí ya no importa la reputación ni lo que se proyecta hacia afuera, importa la capacidad real de reunir recursos en poco tiempo. Y si esa capacidad no existe o no alcanza, el resultado es automático. La propiedad se vende en el mercado abierto, y ambas partes pierden el control sobre quién la compra y en qué condiciones se cierra todo. Lo que hace este caso tan simbólico no es solo el inmueble en sí. Es lo que representa, una propiedad cargada de historia personal, de etapas familiares, de momentos que quedaron ligados a una vida que ya no existe. Pero el sistema legal no distingue entre ese valor emocional y el valor económico. Y ahí aparece un contraste enorme entre lo que la gente percibe desde fuera y lo que realmente dice la ley, donde lo sentimental no pesa nada a la hora de ejecutar una división de bienes cuando una de las partes decide llevarlo hasta el final. Mientras todo esto pasa en el plano legal, en paralelo hay otra capa, la imagen pública de cada uno de los implicados. Porque lo que se proyecta hacia afuera no siempre coincide con lo que realmente está pasando dentro del proceso. Y ahí nace la tensión entre percepción y realidad, entre lo que la gente cree que pasa y lo que de verdad se está decidiendo en términos de plazos, decisiones y capacidad económica real. Eso es lo único que cuenta dentro del expediente. El entorno cercano sabía que en algún momento iba a llegar una decisión definitiva. Pero lo que nadie esperaba era que se activaran todos los mecanismos legales al mismo tiempo, sin nuevas prórrogas ni intentos de negociación adicionales. Porque cuando eso pasa, el margen para maniobrar se reduce muchísimo, y cualquier estrategia que dependa de ganar tiempo deja de servir. Hay que actuar con lo que ya se tiene disponible, no con lo que se podría conseguir más adelante. Y en ese contexto, el papel de la otra parte cambia completamente, porque no se trata de esperar o reaccionar. Se trata de haber construido, durante años, una posición que permite tomar decisiones sin depender de la urgencia del otro lado. Eso es lo que cambia toda la dinámica. Ya no hay una parte presionando emocionalmente y otra resistiendo. Hay una estructura legal que avanza por su propia inercia y que no se detiene, aunque cambien las percepciones de fuera o el ruido mediático alrededor. Lo que mucha gente no está viendo es que este tipo de situaciones no se resuelven en el momento en que se hacen públicas. Se resuelven mucho antes, en la forma en que cada parte gestionó los años anteriores. Lo que ahora parece una decisión repentina, en realidad es la consecuencia de años de negociaciones, desacuerdos y estrategias construidas en silencio, hasta llegar a este punto donde ya no hay espacio para nuevas interpretaciones sin pasar por todo el sistema judicial. Y si este caso deja algo claro, es que las expectativas basadas en «el otro va a frenar por motivos emocionales» suelen fallar cuando la persona ya tomó la decisión de separar completamente su presente de su pasado. En ese momento, las decisiones dejan de depender de vínculos antiguos y empiezan a responder únicamente a objetivos presentes y futuros. Eso cambia toda la lógica del conflicto y elimina cualquier previsión basada en la nostalgia o en la historia compartida. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque lo único que queda por ver es cómo responde cada parte dentro del plazo que marcó el juzgado, si hay capacidad real para una compra directa, o si inevitablemente se activa la venta pública del inmueble. A partir de ese punto, ya no habrá narrativa emocional que cambie nada. Solo quedará la ejecución de un procedimiento diseñado exactamente para esto, resolver lo que no se pudo resolver por acuerdo entre las partes. Si quieres estar al tanto en el momento exacto en que se conozca la decisión final, porque esto se va a definir pronto, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí te lo voy a contar primero y sin filtros, en cuanto haya novedades.
Así que ya lo sabes. Lo que parecía un simple rumor de redes en realidad es un proceso legal serio, con plazos reales, presión financiera real y un desenlace que no depende de lo que sintamos desde fuera, sino de números, capital y decisiones tomadas hace tiempo. Si te ha gustado este análisis y quieres que sigamos destapando lo que realmente está pasando detrás de las historias que todos comentan, pero pocos entienden, dale like a este vídeo. Déjame en los comentarios qué crees que va a pasar y sobre todo, suscríbete porque aquí seguimos esta historia hasta el final y lo que viene en los próximos días puede cambiarlo todo. Nos vemos en el próximo vídeo.